comenzaría pues un poco en antecedentes para los que no estabais en el pasado, y es que Abel Vaquero es un psicólogo que estuvo trabajando con nosotros en el programa de patología dual y fue despedido hace mucho tiempo. Y bueno, el asunto es que precisamente el día que lo despidieron hizo una metaformación que era acerca de Peter Pan. Una metaformación que está colgada en internet, la podéis buscar, y que se llamaba así, ¿no? Peter Pan y su familia. Peter Pan y su familia. Y en ese seminario pues que quedaron abiertas algunos interrogantes que probablemente ahora nos va a prolongar Abel con su presentación de hoy. Lo que está claro es que Peter Pan es un cuento escrito por un paidófilo, como sabéis. Ahora no recuerdo cómo se llamaba el autor, pero el autor de Peter Pan era un chico, un niño, que era muy bajito, se crió, tenía una especie de enanismo raro, hipofisiario raro, y este Barry se llamaba el autor de Peter Pan. Y este niño creció en un ambiente en el que tenía un hermano que murió, un hermano mayor que murió, y su madre negó siempre la muerte de su hijo, incluso lo veía pulular por la casa, y desarrolló una melancolía psicótica, con lo cual ya podéis comprender que el niño bajito y feo pues fue cuidado por su madre, probablemente también por sus padres, que no estaban nunca en casa. El asunto es que John Barry fue el que escribió este cuento de Peter Pan, donde aparecen pues los elementos de su fantasía y de cómo esta fantasía de alguna manera recompuso su perversión hasta el punto de que la pudo sublimar a través de este cuento de Peter Pan. Lo que planteamos hoy es si la pederastia es una orientación sexual, porque como prolongación de aquel seminario, y también para dar contestación a un debate, a una polémica que está hoy en día muy en las redes, y es acerca de si la pederastia es una enfermedad, si no es una enfermedad, si es un gusto, una preferencia similar a la homosexualidad, y de que existen pues muchas personas que son pederastas que no pasan al acto, y que subliman, del mismo modo que hizo Barry, pues estas tendencias a través de actitudes maternales, de cuidado y de juego, ¿no? Esta es la propuesta que hicimos y que Abel ahora nos va a desvelar. Vale, gracias Paco. Voy a intentar, como ha dicho Paco, el mantener un poco el hilo conductor de la anterior presentación, si bien también he querido, digamos, actualizar, conceptualizar lo que es el fenómeno, el concepto de la pederastia, la pedofilia, ¿vale? Antes que nada, parece que cuando hablamos de estos términos, pederastia, pedofilia, se genera como una alarma, ¿no? Vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de perversiones, y es un tema, pues cuando lo comentas a alguien, vamos a ir a... Yo lo comentaba a compañeros, voy a hacer una sesión de si la pederastia es una orientación sexual, si no lo es, etcétera, y pues se generaba como ruido, como una curiosidad un tanto morbosa. Todo lo contrario, ¿no? Yo creo que vamos a hablar de todo lo que he trabajado. Creo que un resumen, vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de amor, de moral, de enfermedad mental, y vamos a hablar también del ser humano. También creo que como profesionales con mayor o menor relación con la salud mental, tenemos que
contextualizarnos, saber que vamos a ver conceptos, ¿no?, como transferencias, contratransferencias, vamos a hablar de moral, vamos a hablar también de traumas y de la relación que tenemos con la sexualidad y con nuestra sexualidad. Son factores todos que creo que también están bastante entrelazados entre ellos, y si no los tenemos presentes cuando hablamos de pederastia, pues creo que el tema queda bastante descontextualizado. Pues podemos centrarnos, como decía Paco, en teorías más psicodinámicas, más simbólicas, como Peter Pan, pero hay otro apartado que también hemos de conocer para enmarcar bien lo que es este trastorno o esta orientación sexual. No lo sabemos, ¿no? ¿Vale? Antes que nada tenemos que conocer qué es la sexualidad. La sexualidad proviene del latín sectus. Sectus significa corte, sección, y es un término que ya conlleva una carga moral bastante potente, ¿no? Corte, costilla, viene del Génesis y tiene unos orígenes de tipología moral, de tipología religiosa. Una definición un poco menos moralista, más aséptica, sería, pues, el sexo es el conjunto de categorías físicas, anatómicas, psicológicas que caracterizan a cada individuo. También dentro del concepto sexo, sexualidad, hay que tener en cuenta lo que es la apetencia, que es una palabra que aparece bastante en las definiciones, apetencia, ¿no?, deseo, y el conjunto de los fenómenos emocionales y los fenómenos conductuales que están relacionados con el sexo. Perdonad si alguna diapositiva está un poco desencajada, porque me he dado cuenta ahora que son problemas de formato, ¿vale? También tenemos otras definiciones, otras conceptualizaciones del sexo, ¿no? El sexo cromosómico, que estaría determinado por los cromosomas sexuales. El endocrinológico está determinado más por el tipo de hormonas que predominan. El sexo gonadal, por tejido gonadal, ovarios, testículos, y conceptos más alejados de lo que es el plano médico, pues el sexo legal, ¿no? El sexo legal es el sexo que nos determina por inscripción que tenemos en el registro civil, en la partida de nacimiento, el certificado de nacimiento que nos dan en el hospital, pondrá sexo masculino, sexo femenino. Otro concepto es el sexo psicológico, ¿no?, que es la identificación que el individuo hace con un sexo determinado. Cuando entramos ya en conceptos de tipología psicológica, pues pueden aparecer trastornos, alteraciones, desviaciones, diferencias individuales en la sexualidad, y hay manuales, hay una ciencia que intenta clasificar para dar sentido a esas realidades y para poder intervenir en esas realidades. A modo de curiosidad, la más representativa es la clasificación que hace el DSM-5, que clasifica las disfunciones sexuales. Podemos ver eyaculación retardada, eyaculación prematura, son trastornos bastante comunes. Ya en el 89, perdón, que me pasó esto. Dentro del DSM existe la clasificación de los trastornos parafílicos, donde se incluiría la pedofilia. Los criterios que debe cumplir una persona que tenga un diagnóstico de parafilia y un trastorno de pedofilia: deberá tener durante un periodo de 6 meses excitación sexual derivada de la actividad sexual, generalmente con menores de 13 años, ¿no? Aquí el concepto que a mí me genera bastante controversia es la actividad sexual, porque ¿qué es actividad sexual? Pensamiento, conducta, fantasear. Actividad sexual es un término bastante amplio, ¿no? Siguiente criterio, que también tiene un concepto un poco ambiguo, es: este individuo ha cumplido estos deseos sexualmente irrefrenables o fantasías sexuales que le generan malestar. Ese cumplimiento pues queda un poco abierto si se cumple de una manera imaginaria o de una manera conductual, viendo por ejemplo un vídeo, o de una manera más física, teniendo ese contacto con el menor, ¿no? Tendría que ser, como es evidente, un mínimo de 16 años y el menor tener 5 años, ser 5 años mayor que
que el menor con el que tiene relaciones. Deberíamos especificar si es un trastorno exclusivo, solo existe esa orientación sexual, digamos, la pederastia, la pedofilia es lo que predominaría, o mantiene esa conducta junto con sexo con adultos, si es atracción hacia niños, hacia niñas, hacia ambos, y también si se da en el ámbito familiar, lo que sería limitado al incesto. Como os decía antes, esta clasificación es bastante moderna, pero ya hace años, en el 86, Krafft-Ebing clasifica las desviaciones sexuales en un clásico, ¿no?, que es psicopatías sexuales, donde define las desviaciones en cuatro categorías bastante básicas, pero creo que son muy interesantes, ¿no? La paradoxia, que sería el deseo experimentado en etapas de la vida equivocada, en la infancia, en la vejez. La anestesia, que sería la escasez de deseo. La hiperestesia, un deseo sexual excesivo. Y la parestesia, donde se incluiría la pederastia, ¿no? Aquí estaría el deseo sexual, pero estaría en un objeto equivocado. Sería el masoquismo, la homosexualidad, el sadismo, etcétera, etcétera, estarían todos englobados en esa categoría. También, a modo de curiosidad, en el 87 la Asociación Americana de Psiquiatría elimina el concepto de perversión que existía en la literatura, en artículos, manuales, e introduce el concepto de parafilia, ¿no? Una parafilia sería un patrón de comportamiento sexual donde la fuente de placer no estaría en la relación sexual como tal, sino que estaría en alguna actividad relacionada con esa relación o con el objeto de la relación sexual. Si buscamos, yo encontré hasta listados de unas 800.000 parafilias, y es un terreno un tanto curioso, ¿no? Porque parece que cualquier tipo de fantasía, cualquier cosa que se sale de la norma moral, de lo que se entiende como relación sexual, se consideraría una cuestión parafílica. Es, por lo que os comento, complicado a veces el ver que tiene entidad ya parafílica, es una mera fantasía o un acto puntual de curiosidad. Hay parafilias de lo más curioso, ¿no? Como la catafilia, que es cuando el hombre se somete a la mujer; la clastomanía, que implica romper la ropa de una manera violenta; otras que son agonofilia, que es someter mediante la lucha a la pareja. Podemos encontrar, como os digo, cientos de parafilias. La pederastia se clasifica como una parafilia por el DSM, por el resto de clasificaciones que os he dicho, y son actos de naturaleza sexual que se impone un adulto sobre un niño. Este adulto, por su condición de poder, desarrollo madurativo, emocional, ejerce esa conducta sexual sin que el menor pueda ejercer consentimiento o entienda el contexto, la emoción que está vinculada a ese acto sexual, ¿no? Digamos que hay una posición de asimetría. El adulto tendría un poder físico, un poder económico, un poder intelectual, un poder en el rol. Por ejemplo, sería el profesor, el entrenador del equipo de fútbol, no sé, por poner un ejemplo, y el menor se vería en una situación muy de desprotección, ¿no? El adulto también tiene muchos más conocimientos de la sexualidad, de la comunicación, y estaría en una posición por encima del menor. Y también una cuestión que es interesante es la gratificación. El adulto en un principio tendría gratificación y el menor no tendría gratificación. Por la sexualidad, por el desarrollo del niño, es complicado que pueda obtener a una edad temprana el placer que puede obtener el adulto. Si bien muchos pederastas comentan que esa gratificación al final no existe. En un principio luego lo veremos, como un fenómeno que produce placer, pero con el tiempo, cuando se consuman estos actos, se siente más un alivio y se siente más un malestar que el placer relacionado con un acto de tipo sexual, ¿no? Si buscamos cómo se construye la pederastia, vemos que hay
diferentes conductas, ¿no? Pues por ejemplo la interacción digital, en busca de la sexualidad, de la seducción, el cuidado genital no requerido, el exhibicionismo, masturbarse en presencia de un menor, obligar a masturbarse, poseer pornografía infantil, utilizar el tráfico de menores, servicios de pago de sexo con niños y sobre todo lo que es el sexo oral, el sexo anal o el sexo vaginal con un menor de edad, ¿no? No sé si queda claro, por eso lo comento ahora. Hay una diferenciación entre lo que es un pedófilo y lo que es un pederasta. El pedófilo sería la persona que tiene un amor, siente una atracción, fantasías, un cuidado por los menores. Objeto sexual puede ser el menor, pero nunca pasaría al acto. No tendría esa conducta de como os decía antes, de desajustada, de mayor poder con el menor. No tendría conducta sexual. El pederasta es la persona que sí que pasa al acto, sí que tendría algún tipo de conducta sexual de las anteriores con el menor. No todos los pedófilos son pederastas, ni todos los pederastas son pedófilos, ¿vale? También es complicado encontrar literatura, encontrar artículos, encontrar estudios donde se traten estos temas, sobre todo en literatura en castellano. En inglés es curioso, pero el término pederasta no aparece, ni pedófilo, aparece el término sexual offender o sexual agresor, que queda un poco más moral o más legal el concepto que se hace de este tipo de persona, ¿no? La agresión sexual, el delito sexual ya te da una interpretación de cómo se trata en el tratamiento científico que se le da a estas conductas. El inglés a veces para ciertos términos nos ayuda bastante a conceptualizarlo mejor. También si hablamos de pederastia, de pedofilia, creo que es necesario hacer, aunque sea un poquitín de recapitulación histórica, ¿no? ¿Desde cuándo existe este fenómeno? ¿Es de hace unos años? ¿Es un fenómeno que es inherente a la naturaleza humana? Pues parece que sí. Parece que desde que existe el ser humano hay rituales, hay actos, se hace mención a este tipo de conductas, ¿no? Hay ritos neolíticos en los que, como un tránsito de la infancia a la madurez, había algún tipo de acto con vinculación sexual, pederástica. Si bien el auge de la pedofilia aparece con el Imperio griego, ¿no? Hay múltiples alusiones mitológicas, como el dios Pan, del que viene la obra de Peter Pan, la relación entre las Tes, el Eronoimos. Es un fenómeno que está culturalmente normalizado. Los adultos acogían bajo su cuidado a menores sin una vinculación sexual, es una vinculación formativa, cultural, diferenciada en 3 escenarios. Tenían que formar al menor en la agricultura, en el arte de la guerra y a nivel cultural. Unas imágenes un poco simbólicas, ¿no? Quiero decir que en el Imperio griego es un fenómeno social alejado totalmente de lo que es la sexualidad, de lo que es el acto, ¿no? Ya con el Imperio romano se produce una transgresión de esto, ¿no? Pasaría el primer plano, un plano sexual, y el plano cultural se iría cada vez más desdibujando. Emperadores como Adriano, Trajano tenían en su corte pues grupos de adolescentes, de niños con los que mantenían simplemente relaciones sexuales sin ningún tipo de vinculación emocional, formativa, afectiva, como queramos llamarlo. En la Edad Media este fenómeno se mantiene, si bien por la religión católica parece que no tiene tanta repercusión, es un fenómeno más de puertas adentro, más que hacia afuera, y hay un incremento bastante brusco con la colonización de la América indígena, donde los conquistadores o religiosos llegaban a tener 100, 200 menores indígenas, estabularios como un poco ganado sexual, simplemente para mantener relaciones sexuales. Hay relatos bastante atroces al respecto. Evoluciona la sociedad, evoluciona este concepto y aparece ya en el siglo XIX pues las primeras publicaciones un poco pseudocientíficas a modo de metaanálisis, donde recogían
pues casos, situaciones de abuso a menores, violaciones, como el atentados al pudor y violaciones de niños y jóvenes. Son pues un poco la ciencia empieza a tomar contacto de esta realidad de los menores. Y pasaríamos ya a lo que creo que es el punto de corte, ¿no? En el siglo pasado, a mediados de los 50, aparece el moderno activismo pedófilo, ¿no? Bernard Huber en Francia, la Central de Información Pedófila en Inglaterra, personas, sociedades, asociaciones, movimientos, digamos, político-culturales que defienden la pedofilia en su ideario, ¿no? Principalmente con dos líneas ideológicas, ¿no? Una es que se deroguen las leyes de consentimiento sexual con los menores, y otra que se erradique el término la pedofilia como una parafilia, es una conducta según ellos natural del hombre, no tiene por qué tener ningún tipo de consecuencia ni legal ni mucho menos sanitaria, de tratamiento, ¿no? De estos partidos muchos llegan a tener representación política, y algunos de ellos, por ejemplo, en el año 86, el Partido Verde, los Verdes de Alemania, en su hoja de ruta tenían propuestas de esta ideología, ¿no? Vale. Una asociación que es bastante curiosa y es la más potente a nivel de representación social o política de la pedofilia es el NAMBLA, es la Asociación Americana para el Amor entre Hombres y Niños. Es una asociación, esta página web, por ejemplo, es una página que está súper bien construida, tiene miles de personas registradas y tiene millones y millones de visitas al año. Y es una página como cualquier, os diría, como la página de cualquier revista científica. Tiene artículos, tiene publicaciones, asesoramiento legal, convenciones, actos. Hay profesores de universidad que están, como este señor Bronquesma, que tiene varios estudios, están registrados en la página y comentan sus experiencias de tipología pedófila y a veces en ocasiones pederasta. Tienen incluso también una revista, una publicación que es bastante curiosa, ¿no? La pongo ahí. A modo de curiosidad, un poco polémica, en la campaña de Donald Trump hubo rumores de que Donald Trump, porque altos cargos de partidos políticos sí que son miembros activos de esta asociación, y comentaban que él era un donante de dinero, un protector de esta asociación. Es bastante curioso. Antes de entrar un poco más en lo que son aspectos más de por qué se produce la pederastia, por qué, si es una orientación sexual, si es un trastorno, creo que hay que conocer pues algunas generalidades que nos ayudarán a tener una visión más global de lo que es este fenómeno, ¿no? Yo no lo sabía, pero igual que hay un día del orgullo gay, existe un día del orgullo pedófilo, ¿no? Que coincide con el solsticio el primer sábado después del solsticio de verano y de invierno, y es un día que en ciudades hay un acto, hay manifestaciones y contramanifestaciones defendiendo los derechos de la pedofilia. Por ejemplo, en este año hay una operación, la Operación Orión, que hay 190 detenidos, se libraron 18 menores, con una operación internacional en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España, y se encontraron millones y millones de imágenes pedófilas, de vídeos, y muchos de ellos con menores con sexo explícito, con menores de 5 años, que es 190 detenidos, es una cosa bastante potente, ¿no? También muchos pederastas, cuando acuden a tratamiento o les detienen, comentan que ellos disfrutan mucho en actos infantiles, en concursos de belleza infantil, parques de atracciones, incluso buscan su profesión cerca en estos ámbitos porque van a estar cerca del objeto de deseo. La prevalencia, no hay estudios que sean fiables, hay estudios que comentan que sobre el 4% de la población, estudios sobre el 1%, el más citado es el estudio de Seto en el 2008. La pedofilia, la pederastia, no solo es una conducta de la naturaleza humana, en los animales también existen, en delfines, en pingüinos, que es un animal que tiene una conducta sexual bastante interesante. No sabía la sexualidad de los pingüinos, pero al leer
sí te aparecen muchas especies. Por ejemplo, cada 8 minutos se produce algún tipo de demanda legal, algún tipo de demanda sanitaria, en algún caso que puede tener vinculación directa o indirecta con agresiones, con actos de pederastia. Diferenciamos la franja de edad. La mayoría de niños que sufren las consecuencias de la pederastia tienen más de 12 años, un 30% tendría menos de 12 años. Aquí sí que me paro porque esto me parece curioso, ¿no? La víctima, el abusado, conoce al agresor. Es interesante, ¿no? Porque solo un 7% no conocen al agresor. Un 34% es un miembro de la familia, pues el padre, el primo, el hermano, el abuelo. Y un 60%, 59%, pues alguien conocido, el entrenador del equipo de fútbol, el vecino, pues no sé quién puede ser, el kiosquero, alguien cercano. Este dato me parece significativo, ¿no? Porque cuando veamos las teorías más cognitivas que comentan que la persona que es pederasta, que esa orientación sexual la tiene, comentan que la tiene impuesta, ¿no? La tiene impuesta por un aprendizaje. Yo creo que una persona, no solo el malestar psicológico, ¿no?, que produce una violación, un acto, un abuso, sino el convivir diariamente con esa figura. Es estar todos los días con tu padre, con tu abuelo, sabiendo que se han abusado de ti, y el miedo que se puede producir a que pueda haber otra conducta de ese tipo, o tener que ir a jugar a fútbol y que tu entrenador haya abusado de ti y que ese abuso sea continuo. El estresor que produce ese miedo es un factor que a nivel psicológico desajusta muchísimo. Es un estresor con el que tienes que convivir, y no es lo mismo convivir con un estresor cuando tienes una madurez cognitiva o cuando tienes una edad, que cuando tienes 7, 8, 12 años. Llega a trastocar bastante, ¿no? Si bien no me centro en las víctimas, pero me parecía importante comentarlo, ¿no? También hay países donde se permite tener relaciones sexuales a partir de 12 años, de 9 años, y hay países incluso que no existe ningún tipo de legislación sobre lo que es la edad sexual. Argentina, España, Ciudad del Vaticano, etc. Otro dato curioso es que cerca de unos 2 millones de niños son trabajadores sexuales obligados, ¿no?, a trabajar dentro de la explotación sexual infantil. La prevalencia por países, que creo que es un dato interesante, no hay datos tampoco que sean fiables. Me llama la atención Australia, que es uno de los países donde más abusos sexuales existen. Por ejemplo, en Estados Unidos hay datos que hablan desde 20.000 casos a 200.000 casos por año. En España van desde los 2.000 a los 8.000 casos por año, pero no hay tampoco estudios que tengan una base para poder decir esto es representativo. También una pincelada, porque siempre se liga bastante el fenómeno de la pederastia, la pedofilia a la Iglesia Católica, ¿no? Y sí que es cierto que en muchos países como Australia, Irlanda, Estados Unidos son los países donde más denuncias, más casos hay de pederastia vinculado a la Iglesia Católica. Yo algunos datos un poco más cercanos a nuestra profesión, ¿no? Un 50% de los pederastas presentan otras parafilias, ¿no? Froturismo, sadismo, exhibicionismo, no solo existiría una. Más de la mitad, 60%, tienen trastornos de la afectividad y un 70% desórdenes de personalidad. Por eso te decía antes lo que es el estresor en la infancia, esa relación de miedo, puede configurar que en la edad adulta tengamos algún subtipo de trastorno de personalidad, principalmente del clúster C. Hay otras clasificaciones, la evofilia, febofilia, la infantofilia, podemos encontrar. Y un concepto que comenta un autor, Abel, me llamó la atención, ¿no? A ver, no, es uno de los autores americanos que más investiga en este tema, tiene un cuestionario, estos estudios interesantes. Comenta el concepto de child molester, del niño que ya empieza en la escuela, en el instituto, a tener una relación con la sexualidad y con los otros niños un tanto prematura y un tanto inadecuada. El 70% de los pederastas han sido personas que ya en esas etapas evolutivas han tenido no el acto, pero acercamientos, un despertar de la conducta sexual. También me parecía curioso que el 50% de los pederastas
están casados, tienen una vida aparentemente funcional, tienen hijos, tienen pareja, pero mantienen esas conductas sexuales. Y como síntomas o signos de estos trastornos encontramos sentimientos de inferioridad, aislamiento, baja autoestima, hostilidad, agresividad, distorsión cognitiva, que son también, si lo pensamos, los síntomas que suceden en las víctimas de agresiones sexuales. Es evidente, ¿no? Y principalmente sucede en varones, no sucede en mujeres, o porcentajes muy, muy pequeños. Pero yo creo que aquí también hay un sesgo, ¿no? Porque las mujeres, por el modelo cultural, tienen más acceso al cuidado, al contacto físico con los niños, y pueden mantener esa conducta de una manera un tanto más sutil, ¿no? Como la podemos mantener un hombre. ¿Vale? Es interesante en que veamos ¿y por qué? ¿Por qué sucede la pederastia? ¿Por qué pasa esto? Hay líneas que comentan que es un curso crónico, es una opción sexual como otra cualquiera, se detecta en la adolescencia y se desarrolla. Es una opción sexual como puede ser la homosexualidad o puede ser la heterosexualidad. Hay gente que tiene una opción sexual pedófila, pederasta, y va a ser imposible poder modificarla. Otros autores, otra línea bastante potente, comenta que la mayoría de pedófilos, de pederastas, son personas que han aprendido ese modelo por los motivos que luego veremos, ¿no? Pues familias disfuncionales, abusos, consumo de alcohol, patrones psicopáticos de relación y una fijación obsesiva en el objeto sexual. Si miramos corrientes, ¿no? Puesto corrientes biológicas, conductivo-conductuales y psicodinámicas, la mayor investigación, los estudios son todos de corte biológico. Estudios sobre disfuncionalidades en el hipotálamo, en el sistema límbico, en la amígdala, teorías de ejecución frontal, estudios bastante recientes. Es decir, a nivel psicológico hay pocas cosas, pero a nivel médico, neurobiológico, hay muchos estudios. Hay estudios que son cada vez más concretos y hablan de peor conectividad, ya no de deficiencias estructurales, sino de conectividad en áreas frontoorbitales con la amígdala y en áreas, este es el estudio de Paul del 2015, que me parece muy interesante, las imágenes son de ese estudio, que comenta que realmente lo que existe es una mala conectividad entre las áreas de la sexualidad, entre las áreas de la cognición y entre las áreas de la afectividad. Cuando se hacen estudios con agresores sexuales, todos en medio penitenciario y con población normalizada, se encuentran que esa conectividad, la activación de esas áreas es bastante deficitaria y podría tener ahí la clave o la respuesta de por qué estas personas tienen esa conducta, por un modelo orgánico, funcional y estructural. Otros modelos cognitivo-conductuales sobre todo se basan en las experiencias de maltrato en la infancia, en modelos de aprendizaje, ¿no? En la dificultad de tener una relación, una intimidad adulta, en distorsiones cognitivas, en la incapacidad que tiene el sujeto para obtener placer, para obtener satisfacción, el desarrollo de un impulso desviado a través de procesos de condicionamiento, fantasías atípicas, conductas masturbatorias, errores cognitivos, errores de filtraje cognitivo. Y una línea dentro de los modelos cognitivos que me llama mucho la atención, igual también por mi experiencia profesional, englobaría lo que es la pederastia como una conducta adictiva. Una conducta adictiva donde realmente no existe una sustancia. Si cogemos el discurso de, por ejemplo, de un adicto a la cocaína, de una persona, de un pederasta, si eliminamos la palabra niño y la palabra cocaína, encontraremos muchas similitudes, ¿no? Tenía un impulso, durante días no paraba de pensar, noté una activación, frecuenté los lugares donde yo estaba antes, vi a algún amigo, fui activando el impulso y cuando me di cuenta realicé el acto sin conciencia y luego puedo sentir incluso malestar, ¿no? Es la narración que te comenta alguien cuando tiene una caída, una recaída, pues guardaría bastantes similitudes con esta conducta, ¿no? Parecía que sería un trastorno más, no de la sexualidad, sino del control de impulsos, de
de contexto de las adicciones. Ya un poco para no ponerme pesado, es interesante que todas estas personas, los pederastas, llegan incluso a tener una simbología, ¿no? Este símbolo, este corazoncito, es como una identificación. En prendas, en lugares, existe ese símbolo, lo ponen y saben que es como un lugar permitido por ellos. Yo no lo sabía, pero descubres cosas bastante curiosas. Implicaría el amor de un adulto con el amor de un niño, el corazón grande con el corazón pequeñito, ¿vale? En las operaciones que se han hecho con estas personas se han encontrado pues, este tipo de símbolos y parafernalia, ¿no? Que también es curioso como la parafernalia que rodea las adicciones, ¿no? Y tienen como símbolos, cosas, ¿no? Físicas que nos identifican con la sustancia, con el objeto, ¿no? Podemos encontrar modelos psicoanalíticos creo que más interesantes y que guardarían mayor relación con lo que comentaba Paco, el hilo conductor del narcisismo, ¿no? de Peter Pan, ¿no? En Ferenczi, que era uno de los primeros colaboradores de Freud, comenta que realmente la pederastia es un problema de comunicación, un problema de confusión de lenguajes, ¿no? Del lenguaje del amor que transmite el niño y el lenguaje de la sexualidad que le transmite el adulto, ¿no? Ese problema en la comunicación puede hacer que el niño con el tiempo esté dividido, no tenga un trauma, no gestione bien esta situación y podría volver a repetirlo. Hay una revisión, me parece súper interesante, de Chinaya de 2011, un metaanálisis, digamos, psicoanalítico, donde recoge toda la investigación sobre pederastia, pedofilia, y comenta que realmente la pederastia es un conflicto intrapsíquico sin resolver, un retraso del desarrollo por traumas, con un narcisismo presente, una evolución sádica de la agresividad, una adherencia al mito de la eterna juventud, de la belleza infantil, ¿no? Un poco lo que comentábamos del mito de Peter Pan, ¿no? Incluso llega a comentar que el adulto, el pederasta, llega a identificarse con la víctima. Muchos profesores que abusaban de niños comentaban que ellos se sentían un niño más en el aula, o monitores de campamento, que ellos eran como uno más, tenían esa identidad desajustada que les hacía verse como un niño más, no entendían la relación de poder que ellos tenían, ¿no? Y se cita una frase curiosa en ese metaanálisis, ¿no? Pues que esas personas se consideran uno más a modo de Peter Pan en El Salvador, que es de esos niños perdidos, ¿no? Una cosa bastante curiosa. También si hablamos de modelos psicoanalíticos hemos de comentar a Freud. Freud también tiene bastante literatura sobre el tema de la pederastia, de lo que hay detrás. Si bien por lo que he leído, tampoco soy experto en el tema, varía bastante, ¿no? Tiene como dos etapas en relación a este tema, ¿no? En 3 ensayos para la teoría sexual comenta que es un acto ocasional, que el niño es un objeto sustitutivo, y cuando postula su teoría de la seducción, él conceptualiza que la pederastia es la base, las vivencias sexuales de abuso en la infancia es la base de la neurosis. Parece que luego abandona este concepto cuando ya entra en la conceptualización de la realidad psíquica y el desarrollo del psicoanálisis. Si bien no queda claro si abandona del todo esta teoría de la seducción. También otro concepto que me ha llamado la atención es el complejo de Layo, ¿no? Comentan, Layo es el padre de Edipo, hay muchos pederastas que tienen esa relación con el hijo, patológica, no quieren dejar de ser padre, tienen cuestiones no resueltas con el niño y tendrán estos actos de pederastia con el menor, ¿no? Conocido esto, pues un poco vamos a ver realmente qué podemos hacer con la pederastia. ¿Es una orientación sexual? ¿Es un trastorno? ¿Es un delito? ¿Qué podemos hacer? Nos centramos en el adulto, pero no podemos olvidar al menor de una manera un poco puntual, ¿no? Porque me parece interesante, ya que todos nosotros
de manera más o menos directa o indirecta nos relacionaremos con menores, veremos a menores y hemos de tener presente, siempre presente, no olvidar nunca evaluar ciertos signos, ¿no? Ciertas conductas, ¿no? Pues cambios en el comportamiento, cambios en el humor, que el menor empiece a orinarse en la cama, a no poder dormir, a evitar determinados lugares, de repente aparecer interés en cuestiones sexuales, sean indicadores de que puede pasar algo, regresiones comportamentales. Y creo que tenemos que tener siempre presente cuando suceden estos signos, no descartar que puede haber algo más. Pero hablemos de tratamiento. El tratamiento es curioso porque no hay ningún tratamiento que tenga una validez a medio o largo plazo. Son cuestiones bastante puntuales, sobre todo las cuestiones de corte psicológico, psicoterapéutico. Las opciones que más se utilizan es la castración química con ciproterona, medroxiprogesterona, si bien son cuestiones que depende de la legislación de cada país, ha de ser voluntario, no te lo pueden imponer y tienen pues un truco, es decir, tú puedes voluntariamente pedir que te inyecten estos fármacos y tú en tu domicilio inyectarte testosterona, que es lo que hacen la mayoría de pederastas. Acuden a los programas de rehabilitación, cumplen normas, cumplen todo, pero en su domicilio consumen testosterona y no tienen ningún tipo de efecto, por lo tanto no es muy fiable y tampoco hay un mecanismo de supervisión estricto, ¿no? Hay otras intervenciones como la castración física o cirugías heterotáxicas como la hipotarectomía y modelos psicoterapéuticos, sobre todo ahora se usa mucho la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Hay que hacer comprender al paciente que no es culpable de los deseos sexuales, es culpable, debe tener responsabilidad de sus actos, ¿no? Se centraría más en detener lo que es el acto, el abuso sexual, que detener lo que es la orientación o modificar la orientación sexual de la persona. Hay infinidad de técnicas, condicionamiento aversivo, retroalimentación, habilidades sociales, control de impulsos, pero como os digo, la efectividad, la validez a medio o largo plazo no existe, ¿no? Fármacos también y terapias curiosas, ¿no? Como la terapia de masturbación, de saciación, para intentar que se vaya reduciendo esa conducta. Como llevo mucho hablando y os estoy dando un montón de conceptos, vamos a parar un poco, ¿no? Este es un tema infinito, ¿no? Hay otros aspectos como el incesto, que creo que también es interesantísimo profundizar más, las cuestiones legales, los problemas en los tratamientos y programas de rehabilitación, la patología dual, más en concreto que existe, el consumo de sustancias, la repercusión en el menor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para una hora y una visión un poco general no podemos llegar a todo esto, pero luego si queréis de manera más informal podemos hablar largo y tendido. ¿Qué conclusiones puedo sacar yo, aparte de mi subjetividad? Es curioso que la pederastia es un tema cotidiano. Cuando me propuso Paco la metaformación, me he dado cuenta que es un tema que casi todos los pacientes, familias, está bastante presente. Sin ir más lejos, estaba revisando las metaformaciones que han habido y en casi todas, en muchas, la lerolita, la ninfomanía, la de Peter Pan, es un aspecto que indirectamente aparece en casi todos los escenarios psicopatológicos, tiene sus minutos, ¿no? También me parecía lo que os decía antes, ¿no? La vivencia que tienen los pederastas, ¿no? Cuando ellos son frases de pederastas es un impulso incontrolable, está fuera de control, es una fuerza que te domina, ¿no? Por lo que es una cuestión de trastorno de control de impulsos, trastorno de uso de sustancias, son frases que yo las escucho bastante en esos contextos, ¿no? Y ya más en concreto, pues tenemos que ver si realmente es una enfermedad mental que requiere un tratamiento o es meramente una conducta punible. Dependerá de la moral, dependerá de factores. Lo que sí que está claro es que el tratamiento no es efectivo para estas conductas, no es efectivo, y la conducta punible tampoco. La persona cuando cumple su condena retoma su orientación sexual o su funcionamiento, ¿no? También otra variable que creo que tener en cuenta es la cuestión de la impulsividad con la intencionalidad. La persona tiene conciencia de lo que está haciendo, está alterada la conciencia en ese acto o es consciente de lo que hace. Es una cuestión, digamos, amoral,
está mal, está bien, son palabras un poco amplias, ¿no? También es curioso que muchos pederastas, no todos, se hace una diferenciación del sufrimiento y el placer. En un principio de la conducta sí que se ve como una luna de miel. Hay placer y se disfruta, hay un goce. A medida que transcurre el tiempo, en la mayoría de pederastas, el acto produce sufrimiento. No es una conducta que sea reconfortante, es una conducta que ellos no pueden controlar y que no les genera placer. Pongo aquí el paralelismo de las personas que consumen sustancias. Al final no obtienen placer, es un mero acto. Y como último, creo que es una cuestión a veces que cuestiones morales, parece como que la ciencia, la medicina tiene que dar respuesta a cuestiones que no están del todo definidas y que alguien tiene que decidir si esto es una enfermedad o esto es una conducta dentro de un código legal, ¿no? El Tribunal Supremo reconoce la pederastia como una enfermedad mental, pero no es un eximente completo, total, ¿no? Ya que las personas son libres de actuar al tener, digamos, las facultades mentales plenas. Y también, a nivel ya más antropológico, en la sociedad, en las culturas, es uno de los actos sociales más repudiados y por lo que la gente comenta que llegaría a matar. Si a un familiar, si a un menor le sucede esto, yo sería capaz de matar a la persona que comete este acto, mientras que por otros actos como una agresión, un robo, tal, nadie se plantearía el matar a alguien o llegar a agredirle, ¿no? Es un tema bastante complicado. Igual me he desviado un poco de la idea que me comentó Paco, pero me parecía interesante hacer una visión de barrido, una visión global de todo el concepto, sin olvidar la base más, digamos, del narcisismo de Peter Pan. Y creo que es un tema que pues requiere un trabajo prácticamente infinito. Y os quiero dar las gracias a todos por venir. Gracias por existir este espacio de metaformación de Podemos Hablar de estos temas, y gracias a ti, Paco, por mantener este espacio vivo. Gracias. Esperamos que dure. Bueno, pues yo quisiera añadir algunas cosas que yo creo que son fundamentales para entender la pregunta que caracteriza esta metaformación, ¿no? ¿Puedes poner la penúltima diapositiva? La penúltima, la otra. ¿Esta? Esa. Fijaros porque ahí está la clave, ¿no? ¿Qué significa repudiar? Pregunto. ¿Qué significa repudiar? Yo he hablado mucho. ¿Eh? Yo he hablado mucho, pregunta a otro. No me pregunta. Pregunto así en general. ¿Es lo mismo que rechazar? Sí. No. No. ¿Qué diferencia hay entre el infinitivo repudiar y el infinitivo rechazar? No he caído, Paco, en la ¿Nunca excepción. habías caído? No. Probablemente porque el verbo repudiar es mejor entenderlo en alemán. En alemán es Verleumdung. Lástima que no esté aquí Jorge Cabo, que es el que sabe alemán. Y la Verleumdung, que es una descripción de Freud, significa que sabemos que algo existe, pero vivimos de espaldas a él. O saber y no saber. Ese espacio entre saber o no saber, que es típico de la perversión, porque perversión quiere decir girar del revés, es decir, versión, pervertida, algo que se da la vuelta de tal modo que queda como colgada, ¿no? Como oblicua, como una anamorfosis. La perversión es una de las tres posiciones de los seres humanos frente a los conflictos morales o instintivos. Una es la neurosis, que es la represión. Otra es la psicosis, que es la forclusión.
y otra es la perversión, que es la Verleumnung o el repudio. La Verleumnung en español se puede traducir como repudio o denegación. Si no se entiende esto, no se entiende nada, creo yo. Porque, claro, la perversión, tú lo has dicho antes, la han quitado de ser y la han convertido en parafilia. La parafilia es una cosa, digamos, ateórica. Te pueden describir millones de parafilias, ¿no? A mí, yo tengo parafilia a los espaguetis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, yo cada vez que me tomo espaguetis tengo un subidón. Entonces eso también podría ser una parafilia. Pero no tiene nada que ver con la perversión. La perversión es una estructura. Es una manera de construir los significantes y de organizarlos en el psiquismo. Es una lástima que la palabra perversión haya sufrido ese repudio. Ese repudio, ¿no? Porque el repudio no es solamente de la sociedad hacia los pederastas, es de los pederastas hacia qué. ¿Qué es lo que repudia al pederasta? A ver, ¿qué es lo que repudia? Yo, por ejemplo, tengo con vosotros una relación, con todos, una relación de padre. Yo soy vuestro padre, simbólico. No soy vuestro padre biológico, pero yo me relaciono con vosotros como padre, porque vosotros tenéis 30 años menos que yo, algunas veces hasta 40. Yo soy vuestro padre. Si yo no fuera vuestro padre, pues yo sería un perverso, porque podría relacionarme con vosotras y con vosotros de una manera. Irme con vosotros de acuerdo, quizá tomarnos unas copas en algún sitio y después algo que surgiera, ¿verdad? Pero como soy vuestro padre no lo hago, porque los padres no van con los hijos, ¿de acuerdo? Esto es lo que repudia el pederasta. El pederasta no se siente padre, se siente niño infantil. Y precisamente por eso, pues tiene relaciones sexuales o no. O solamente se dedica a jugar, ¿no? Porque hay pedófilos que solamente se dedican a jugar, como Peter Pan, ¿no? Puede ir de la mano del sexo o no. Son, digamos, otro grado, ¿no? O sea que el término perversión está claro, ¿no? Lo tenéis claro. O sea, lo que se puede repudiar es un significante. El significante padre. Pero además hay más cuestiones que ya no del psicoanálisis, sino de la psicología evolucionista. ¿Por qué el 98% de los pederastas son hombres? Se sabe mucho más sobre esta cuestión. Se sabe, además, de que la mayor parte de los pederastas se han criado sin niños alrededor. Se ha descrito incluso el efecto Cenicienta, es decir, que la mayor parte de los abusadores sexuales de niños son personas que no son los padres biológicos de los niños, sino padres adoptivos o parejas. Es decir, que ahí hay una serie de pistas que orientan hacia el hecho de que criarse con niños, criarse con niñas, criarse con abuelos, con tíos, con padres, con madres, con primitos y primitas, protege del desarrollo de esta perversión. Y sin embargo, criarse solo, sin esa diversidad de personajes de nuestra infancia, pues es un factor que puede precipitar este tipo de enfermedades. Y además otra cuestión, es más frecuente en las ciudades que en el campo.
¿Por qué? Pues porque en las ciudades todos vivimos dentro de paredes, aislados de los demás. Y en el campo o en las zonas rurales pues hay una mayor complejidad en las relaciones de vecinos y de familiares, hasta el punto de que todo el mundo son familiares, ¿no? Todo el mundo son tíos en los núcleos rurales. Sin embargo, en las ciudades no. Y es otra cosa que se sabe, que la urbanicidad es otro factor de riesgo. Bueno, esto es lo que quería añadir a lo que tú has dicho, porque me parece que el término perversión aporta una teorización frente a este tema, y los hallazgos de la psicología evolucionista pues nos da pistas de cómo la transformación de la familia nuclear a la familia extensa, o de la familia extensa a la familia nuclear, pues ha generado muchos malestares en los seres humanos, ¿no? Yo quería hacerte una consulta. En esa diapositiva que vos pusiste en relación a los diferentes países, ¿estabas hablando de la legislación o en base a qué? A la legislación. Bueno, en Argentina necesito corregirte, porque hay una ley que es la 26061, que habla de la protección integral de los derechos del niño. En el título 2, artículo 9, contempla esto como, mira, en el medio lo busqué porque me dio duda, y es un dato que hay que actualizar, que es una ley, a nivel nacional es la 26061 y a nivel provincial es la 13298, que está promulgada en Provincia de Buenos Aires fue en el año 2007, y en donde tiene en cuenta este tipo de conductas. Es vigente hasta los 18 años, la protección integral de derechos del niño, y toma en cuenta estos actos. Mira, específicamente dice: derecho a la dignidad y a la integridad personal. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo, a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencia, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o cualquier forma o condición cruel o degradante. Bueno, sigue, ¿sí? Entonces por eso no sabía si estabas hablando de la legislación o sobre qué, pero era solamente para aclararlo. Sí, sí, que no, que se rechaza este tipo de conductas y que la edad es de 18 años. Sí, digo que la información. Gracias por tu revisión legal de tu país, ya lo conozco más. Yo te cuento que yo he buscado de páginas, ¿no? de estudios de... creo que era... Es el dato que tengo específico en relación a Argentina. El resto de los países no sabría decirte, pero en eso la legislación, de hecho, la semana pasada fui a un congreso en donde se está trabajando en España sobre la figura del defensor del niño, porque España no lo tiene, es a través de la Fiscalía, y en Argentina está la figura del asesor de menores. Aquí también está el defensor del menor. Claro, pero a través de Fiscalía, no de Defensoría. Bueno, es que son términos que... Claro. Ahí habla de tener relaciones, Sí, de conductas... La edad de corte. Es que es... La edad de corte. Vale. Es como estar relacionado con relaciones sexuales. Tener relaciones. Por debajo de, no de tener otro tipo de conductas... Claro, pero son penas. Pero no es lo mismo, es decir, ¿Qué quiere decir? En Argentina tú tienes una persona de 13 años tiene prohibido tener relaciones Sí. Claro, habla de eso. Vale, por eso le preguntaba, no sabía si era a nivel legislativo o cómo. La edad de corte por debajo de la cual no existe el consentimiento. Y por encima sí, en España creo que son 14 años, ¿no? Cuando se supone que hay un consentimiento. De todos modos, cuando las edades de corte es una cosa jurídica que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Sí, yo lo he puesto simplemente como una manera, que hay cuestiones, hay países que no existe ningún tipo de corte, nada más. Pero es interesante también conocer que la efebia y la pederastia son cosas distintas, ¿no? Porque los griegos no tenían relaciones con niños, los griegos tenían relaciones con púberes, ¿no? O con prepúberes, es decir, no con niños pequeños
parece que es el caso de los pederastas actuales, ¿no? Que es otra cosa, la efebia, ¿no? Yo os recuerdo que Antonio Machado se casó con una chica de 13 años. Antonio Machado. No sé yo cómo era el tema, pero yo hablo de Antonio Machado. Estaba ahí. Las niñas con 12 años. Sí, pero que si ponemos la edad de corte a los 14, pues Antonio Machado era un pederasta, ¿no? Si la ponemos a los 12, no. Con la edad de corte, claro. Y para casarse, en España se necesita autorización, por ejemplo, de los padres en cierta edad, ¿o no? Se pide. Menor de 18. En edad de 18. Igual, Menor. igual, claro. Es como en algún punto esta legalidad. En definitiva, algunos tienen mucha capacidad para sentirse papás sin serlo y otros no tienen ninguna capacidad. Entre otras Bueno, cosas. ya.